Muy buenas a todos, soy Pauchi, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video del día de hoy les traigo un favoritos de la primera mitad del año. A mí me encanta ver estos videos y también me encanta grabarlos. Nada más que pues no pude grabar así como favoritos del mes o algo así porque pues no había grabado videos. Pero a partir de ahora quiero hacerlo. Estoy pensando que después de esto podría grabar un favoritos cada 2 meses. O sea, por ejemplo, julio y agosto, septiembre, octubre y ya después uno de final de año, así que esperen con ganas esos videos. Pero bueno, en el video del día de hoy específicamente les quiero decir mis favoritos de esta primera mitad del año, que wow, ya se pasó el año volando. O sea, yo apenas me acuerdo cuando era Navidad y cuando era Año Nuevo, y ahora ya estamos en junio. O sea, es increíble. Bueno, este video probablemente salga en los primeros días de julio, el primer domingo probablemente, pero bueno, de todas maneras quiero hacer este video para enseñarles mis favoritos. Todo lo tengo en esta libretita de aquí, que es donde anoto mis cosas de YouTube, por si a veces me ven como viendo la libreta o volteando hacia abajo, lo tengo aquí, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Lo dividí todo por categorías, así que les voy a ir diciendo. Y pues sí, vamos a empezar con mis favoritos. Honestamente, aunque los dividí todo por categorías, en realidad siento que algunas cosas las puse medio revueltas, así que bueno, ya ni modo. Pero vamos a empezar con dramas BL. Yo amo el BL, y específicamente me gustan ver mucho dramas y doramas BL, ya sea de Corea, Japón o Tailandia, pero últimamente casi no había estado viendo nada. Entonces de momento solo tengo uno que se llama Contrast. Está muy bonito. Se trata de unos muchachos que son bastante diferentes, pero a la vez se empiezan a gustar y se empiezan a ayudar mutuamente, ya que uno de ellos quiere jugar fútbol, pero lo había dejado por una lesión, y aparte porque estaba celoso de su hermano, ya que él era mejor que el protagonista, ¿no? Pero al final el otro lo ayuda, y así está muy bonito. Es bastante simple, pero es muy bonito. Y por cierto, algo que se me olvidó decir antes de continuar es que este año yo vi bastantes cosas, o eso es lo que yo siento, porque he estado tratando de scrollear menos en TikTok o Instagram y como que consumir más contenido, como contenido largo, pero olvidé anotarlo. Así que todo lo que está aquí siento que no son todas las cosas, honestamente. Ya a partir de ahorita quiero empezar a anotar todo lo que vea o todo el contenido favorito que tenga, para que no se me olvide. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar. Los siguientes son mangas. Últimamente tampoco he leído tanto. O sea, yo soy muy mala para leer, pero quiero empezar a leer más. Me gustaría leer obviamente más mangas o webtoons, que eso sí cuenta como leer. Muchas personas dicen que no, pero sí, sí cuenta. Pero la verdad no he leído tanto, y honestamente también quiero empezar a leer libros, aunque me cuesta mucho porque yo no soy muy buena leyendo libros. Soy buena leyendo fanfics, y después quiero hacer un video sobre fanfics, de hecho, pero no soy buena leyendo libros. Los fanfics me gustan porque son personajes que ya conozco, no en situaciones románticas, pero libros soy muy mala. Pero quiero al menos esforzarme para leer un libro, no sé, ya veremos, ya les iré diciendo en videos posteriores. Pero bueno, lo que estuve leyendo últimamente han sido varios mangas BL cortitos. No recuerdo todos los nombres, pero aquí voy a poner unas cuantas imágenes de ellos. Me gusta leerlos porque son cortitos y son así como muy fluff y bastante románticos, entonces me hacen feliz a mi corazoncito. Pero bueno, eso sería por la lectura. Luego series. Siento que esta primera mitad de año vi muchas series y me encanta ver series. Yo antes solo veía anime, pero como que últimamente me gusta ver muchas series con seres humanos. Y tengo varias favoritas. En primer lugar está Severance y Pluribus. Las junté las dos porque ambas están en la aplicación de Apple TV. A principios de año yo tenía 3 meses de prueba gratis en Apple TV, entonces decidí ver Severance porque yo ya había visto que había personas que decían que era wow, una de las mejores series del año pasado. Entonces decidí verla y me encantó, me encantó, me encantó. Severance se trata de que está este mundo en el cual crearon como un tipo de cirugía en el cerebro, la cual hace que tu personalidad se divida. O sea, la persona que eres afuera del trabajo es diferente a la persona que eres adentro del trabajo. Eso lo hicieron con el fin de que
tú pudieras separar a tu yo del trabajo y tu yo de tu vida personal, pero pues eso traerá consecuencias bastante complicadas y eso es lo que de eso es lo que se trata la serie. La verdad, me gustó mucho, es muy interesante, nada más que no tiene final, o sea, es una serie que aún va a continuar según lo que parece. Después va a salir una tercera temporada, pero pues no sé cuándo y ya estoy esperándola porque es muy buena. Y Pluribus, esta es otra serie que salió a finales del año pasado y también se volvió muy popular. Eso se trata de que el mundo fue contaminado por un tipo de virus alienígena, el cual hace que todas las personas tengan una mente colmena, o sea, todos son uno mismo, pero hay algunas personas que fueron inmunes a este virus. Entre ellos está la protagonista Carol, la cual tratará de sobrevivir a este mundo en el cual todos están unidos y quieren que ella se una a ellos, pero pues ella quiere conservar su individualidad. Muy buena esa serie, muy buenas las dos series. Realmente si algún día tienen la oportunidad de ver Apple TV o de poder ver estas series, realmente las recomiendo ambas. Luego está una serie que vi recientemente que se llama School Tale The Series. Es una serie tailandesa de terror. Básicamente es una serie en la cual cada capítulo se trata de una historia diferente y todas son de terror. Honestamente no es como que la mejor serie del mundo, de hecho tuvo reseñas bastante malas, pero pues a mí me gustó, las historias son bastante buenas, sí dan miedo, pero siento que no dan tanto miedo, entonces siento que es una serie bastante interesante y si quieren ver algo de terror, realmente lo recomiendo. Y otra cosa de terror que vi fue It Welcome to Derry a principios de año. Yo hace muchos años me vi la primera película de It y me gustó mucho, pero nunca me vi la segunda, y recientemente pues salió la película de Welcome to Derry y decidí verla y me encantó, me encantó. Siento que el concepto de It que pusieron en esa serie fue wow, incluso siento que dio más miedo que la película. Y de hecho últimamente yo me he vuelto como que un poquito fan del terror, o sea, casi siempre si veo algo de terror lo veo en la mañana cuando hay sol y luz y todo. En la noche es imposible porque yo soy una persona que se sugestiona mucho y si veo o leo algo de terror me la paso soñando con eso, entonces siempre tiene que ser cuando haya luz y que sea en la mañana. Pero como que últimamente siento que soy un poquito más resistente al terror y como que me está gustando más, no sé. Entonces siento que It fue 10 de 10. Luego recientemente me vi la serie de Good Omens. Bueno, la primera temporada ya la había visto cuando salió hace muchos años, 2019 creo. Y luego la segunda temporada salió en 2023. Yo no la vi porque la verdad como que no me llamaba la atención. Y de hecho me enteré de que la segunda temporada tenía un final abierto y que iba a haber una tercera. Entonces dije, me voy a esperar. Entonces recientemente salió la tercera y decidí volverme a ver desde el principio la serie, ¿no? La primera temporada es increíble, por eso está en este top de favoritos. La primera temporada de wow, es muy divertida, para los que no lo sepan. La primera temporada de Good Omens se trata de un ángel y un demonio, los cuales perdieron al anticristo y ahora lo tienen que buscar para que se cumpla el gran plan de Dios, que es pues hacer el Armagedón o el fin del mundo. Pero pues entre ello van a empezar a surgir unas cuantas cosas. Spoiler, los protagonistas están enamorados. Pero bueno, es una serie muy divertida, muy bonita. Pero lo que pasó fue que en primer lugar, la primera temporada está basada en un libro que está escrito por un señor que no quiero mencionar porque es una terrible persona, pero ya después ya no tenían como que más material para sacar una segunda temporada, pero como fue tan exitosa la primera, dijeron vamos a sacar una segunda junto con el escritor, aunque no haya otro libro, ¿no? Entonces sacaron la segunda, tuvo un final abierto y dijeron vamos a hacer una tercera temporada. Pero la tercera temporada fue cancelada porque salió a la luz que el escritor había hecho unas cosas muy malas, no lo voy a decir, pero hizo cosas terribles. Y dije, vamos a cancelar la tercera. Pero al final no sé qué pasó, que decidieron no cancelarla. O sea,
en vez de sacar una temporada completa, decidieron sacar como un tipo de película de 1 hora y media en el final. O sea, la tercera temporada es un capítulo de 1 hora y media que salió hace unas semanas. Y no estuvo tan bueno. O sea, no lo odié. Siento que muchas personas dicen que es el peor final del mundo, pero la verdad tampoco estuvo tan bueno. Siento que hubiera sido mejor que hubiera sido una temporada, pero pues por circunstancias del terrible creador, pues no se pudo, así que es muy triste. Pero pues lo puse aquí sobre todo por la primera temporada y porque realmente amo a los personajes de Aziraphale y Crowley. Ellos siempre van a estar en mi corazoncito. Voy a tener que leer Fix para poder superar ese final. Y por último, de series, que siento que ya me extendí un montón, pero es que últimamente me encantan las series. Como ya les dije, está One Piece, la segunda temporada de live action. Yo amo One Piece, creo que ya lo había hecho en un video anterior, no sé, pero lo voy a volver a decir. One Piece es mi franquicia favorita. Amo el anime, amo el manga y amo el live action. Es una serie increíble, obviamente ha sido mi favorita del año. La segunda temporada siento que incluso fue mejor que la primera, porque también los arcos que adaptaron fueron mucho mejores, pero me encantó todo. Amo a Iñaki, amo a todos los actores y me muero por la tercera temporada, que aún no se sabe cuándo va a salir, pero espero que salga el año que viene, por favor, por favor. Luego de películas, pues he visto varias, pero siento que solo como unas tal vez han sido mis favoritas. Primero, El Diablo Viste a la Moda 2. No fue como que la mejor película del mundo, pero la fui a ver en mi cumpleaños y estuvo bastante entretenida. O sea, está mucho mejor la primera, obviamente, pero siento que la segunda no estuvo tan mal, estuvo divertida. Luego también está la de Proyecto Salvación, donde sale el actor de Ken, básicamente. Es una película muy bonita. Básicamente se trata de que el mundo se va a acabar por un tipo de bacteria alienígena, algo así. Entonces deciden mandar a una tripulación al espacio para poder hallar una solución a eso, y el protagonista es este actor que ya les dije, y él ahí conoce a un alien, el cual ambos se van a ayudar mutuamente a arreglar el problema de la Tierra, porque también el planeta de ese alien tiene ese problema, y a la vez poder regresar cada uno a su planeta. Es una película bastante bonita, y la relación de amistad que crean el protagonista y el alien es muy muy bonita. Y por último me vi la película de Michael, la película biográfica de Michael Jackson. Honestamente yo nunca he sido así como que wow, súper fan de Michael Jackson, pero me gustan sus canciones y quería ver la película y estuvo bastante bonita. O sea, yo no soy fan usualmente de las películas biográficas porque siento que son un poco aburridas, pero me gustó, estaba entretenida, entonces siento que sí se volvió una de mis favoritas. Luego está anime. Honestamente casi no he visto anime. No he visto anime desde hace algunos años, o sea, tanto anime, porque siento que ya no me interesa tanto como que el anime que sacan en cada temporada. Me interesan más así como las segundas, terceras, cuartas temporadas de animes que ya he visto antes. Pero este año encontré una joyita, que ya había hablado de eso en un video anterior, pero es Gachiakuta. Amo ese anime, me enamoré mucho, es muy divertido. No he leído el manga aún, pero está pendiente aún, pero me encanta Gachiakuta. Aquí les voy a dejar el video donde hablo de ese anime, pero básicamente se trata de un muchacho que es enviado a un tipo de infierno donde hay un montón de basura y contaminación, y él pensaba que no había nadie ahí, pero resulta que hay personas viviendo ahí y hay monstruos. Entonces las personas de ahí como que lo contratan para pelear con esos monstruos, y a cambio lo van a ayudar a volver a donde él vivía. Y así es un resumen bastante lento. Aquí en el video que les dije hablo más de eso, pero es un anime muy bueno. Y pues el otro anime que puse en esta lista es One Piece. En abril volvió One Piece con la temporada de Elbaf, y pues One Piece es un anime que llevo viendo hace un tiempo, y pues obviamente lo voy a ver hasta que termine. Y pues esta temporada es muy buena, no hay mucho que decir, está haciendo bastante buena esta temporada, y pues ya quiero ver más de One Piece. Luego ahora pasamos con objetos. Hay varios objetos que han sido mis favoritos este año. En primer lugar, bueno, aquí voy a estar poniendo fotos porque no tengo aquí las cosas, pero en primer lugar están mis zapatos, los que les mostré en mi video pasado de mi cumpleaños, los de Speedcat Ballet de Puma. Los amo, me encantan. La verdad, les voy a ser honesta, no son los zapatos así como que más cómodos del mundo,
pero más que nada porque son zapatos planos y yo tengo el pie plano, entonces no los puedo usar así como todo el tiempo, nada más los uso en momentos donde yo sé que no voy a caminar tanto, como para ir a comer, ir al cine o algo así. Pero tampoco están así como tan mal. A mí me gustan porque son bonitos, entonces pues los amo honestamente. Luego está mi carrito, el que se ve aquí, no se ve completo, pero voy a dejar una foto. El carrito que me regaló mi mamá en mi cumpleaños para decorar mi cuarto. Lo amo, es muy lindo y es muy útil para poner mis cosas cerca de mi escritorio y que estén cerca de mí, me encanta. Y por último están mis cositas para decorar mi agenda, como mis stickers, plumones, washi tape y todo eso. Nada que decir, me encanta. Luego están hobbies. Este año empecé 2 hobbies que me gustan mucho y quiero hablar de ellos. En primer lugar está decorar mi agenda, así como tipo journaling. Decorarla con stickers, washi tapes, con todo lo que mencioné anteriormente. Me obsesioné con eso y me gusta decorarla. No lo hago todos los días, nada más lo hago cuando tengo ganas, pero siento que me relaja bastante y es un hobby bastante bonito. Y el otro es dibujar. Este año tomé un curso de febrero a principios de junio de dibujo, el cual me encantó. Hice amistades muy lindas, pero también pues aprendí a dibujar y pues es un hobby que quiero continuar. Quiero continuarlo incluso aunque no vaya a un curso o algo así, entonces me encanta. Y ya por último está música. Yo casi no escucho música así como que todo el tiempo. Las personas usualmente escuchan música que de fondo cuando están haciendo algo así. Yo usualmente de fondo cuando estoy haciendo algo pongo videos de YouTube. A mí me encanta ver videos largos y escucharlos así, entonces yo casi no escucho música, o sea, solo escucho música cuando salgo de mi casa y que voy a estar un buen rato en el carro. Entonces pues la verdad no soy mucho de buscar nueva música, pero encontré 2 grupos que me gustaron mucho y quería mencionarlos. Uno es de K-pop y el otro pues es... Ahorita menciono el otro. El primero de K-pop se llama Cortis, es un grupo de la 5ª generación. Yo no sabía absolutamente nada de la 5ª generación. Yo me quedé en la 4ª. De hecho, mi grupo favorito de K-pop, que es TXT, está en la 4ª generación. Entonces yo de la 5ª generación yo no sabía nada. Pero me gustó bastante Cortis porque tiene música bastante buena y los chicos son bastante talentosos. Y el otro grupo con el que me mega obsesioné es Santos Bravos. Santos Bravos es un grupo de música latina hecho por Hive, que son la empresa que tiene a TXT, a BTS y así. Pues ellos decidieron sacar un grupo que hiciera música latina, lo cual es bastante novedoso, o sea, para esos grupos. O sea, básicamente es un grupo que tiene bastante, como que está basado bastante en el K-pop, pero su música es en español y también en portugués. Y son increíbles, me obsesioné con ellos gracias a una TikToker y a partir de ahí los llevo escuchando bastante. Y es raro porque a mí casi no me gusta la música en español, pero pues ellos me encantan y escucho su música, siempre me encantan, de verdad. Y bueno, eso sería todo por este video. Díganme en los comentarios cuáles han sido sus favoritos de este año, de esta primera mitad del año. Díganme si han visto o han consumido alguna de las cosas que las que yo mencioné. Y pues ya saben que si les gusta este video me ayudarán mucho dándole like, suscribiéndose, comentando para que el algoritmo me recomiende, compartiendo si es que pueden para que este canal llegue a más personas. Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. En la descripción están mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok. Y pues eso, nos vemos en el siguiente video. Bye.